Me llamo Julián Herrera, tengo 44 años, y esta es la historia que nunca pensé contar. Por más de 2 décadas fui sacerdote en la Iglesia Católica, vistiendo la sotana con orgullo, recitando oraciones con fervor y creyendo, con todo mi corazón, que estaba sirviendo a Dios. Pero hoy, mientras escribo estas palabras, sé que hay una diferencia inmensa entre servir a Dios y servir a un sistema. Nací en un pueblito humilde en el estado de Guanajuato, México. Mis padres eran campesinos, gente sencilla, de manos agrietadas por el trabajo y corazones templados por la fe. Desde niño me enseñaron que la pobreza era virtud, y que los que se entregaban a la iglesia eran bendecidos por generaciones. Mi madre, en particular, decía que yo había nacido con la marca del cielo. Y cada vez que ella lo decía, me miraba como si ya hubiera visto mi futuro. Tenía 16 años cuando decidí entrar al seminario. Recuerdo que antes de irme, mi madre me tomó las manos y me dijo: «Prométeme, hijo, que nunca nos va a faltar el pan en la mesa». Yo asentí, convencido de que entregarme a Dios era también asegurar el bienestar de los míos. En mi mente adolescente, servir al Altísimo era una inversión espiritual y económica. El seminario fue un mundo completamente nuevo para mí. Disciplina estricta, horarios precisos, silencio profundo. Pero también fue allí donde descubrí que la iglesia no era solo oración y sacrificio. Había jerarquías, beneficios, personas que vivían con lujos que nunca imaginé ver en un entorno supuestamente consagrado a la humildad. Algunos sacerdotes tenían relojes importados, choferes, habitaciones privadas con comodidades que no existían ni en los hoteles del pueblo. Aún así, no cuestioné nada. Me decía a mí mismo que Dios bendice a sus siervos y que algún día, si yo era fiel, también podría llevar algo a casa, ayudar a mis padres, cambiar sus vidas. Y no me equivoqué. A los pocos años de ser ordenado, comencé a recibir asignaciones en parroquias importantes. Los sobres con donativos se volvieron frecuentes. Ropa nueva, viajes, electrodomésticos, muebles, todo empezaba a llegar. La gente agradecida sabe cómo honrar a sus pastores, me decían. La primera vez que recibí un sobre con dinero en efectivo, lo rechacé. Me sentí incómodo. Pero el obispo me dijo: «Julián, no seas ingenuo. El que siembra en el altar, merece vivir del altar». Aquella frase se quedó grabada. Con el tiempo, dejé de preguntar de dónde venía el dinero y aprendí a administrarlo como un recurso divino. Pero en el fondo de mi alma, algo comenzaba a incomodarme. No por el dinero, porque sinceramente, yo lo veía como una respuesta a mi esfuerzo, sino por la forma en que todo se movía, en silencio, sin explicaciones. Había acuerdos que nadie cuestionaba, invitaciones selectas a cenas con empresarios, reuniones que no tenían nada de pastorales. Recuerdo una ocasión en que nos invitaron a un retiro espiritual en Cancún. Nos hospedaron en un resort 5 estrellas. Todo pagado. «Es para que los siervos de Dios descansen», nos dijeron. En mi corazón, algo no encajaba. Pero ¿quién era yo para resistirme a un descanso bendecido? A veces, en la misa, miraba los rostros de los fieles y me preguntaba si ellos sabían lo que yo sabía. Si entendían lo que pasaba detrás del altar, entre las paredes de mármol y los vitrales. ¿Sabían que el templo había sido remodelado con recursos donados por alguien que luego casualmente apareció como proveedor de la diócesis? ¿Sabían que algunas misas especiales se celebraban no por devoción, sino por obligación financiera? Empecé a notar cómo las oraciones por sanación, las bendiciones matrimoniales, incluso las misas por los difuntos, tenían un formato de inversión. Todo parecía girar en torno a cuánto podía aportar cada persona. Y mientras más daban, más eran vistos. ¿Era eso espiritual? ¿O era solo un negocio disfrazado de liturgia? Yo no lo sabía, pero ese sería apenas el principio de una ruta que me llevaría a tocar el cielo y luego caer con fuerza. Porque una promesa como la que le hice a mi madre tiene un costo. Y en mi caso, fue más alto de lo que imaginaba.
Durante mucho tiempo creí que estaba cumpliendo mi misión. Que mientras mi familia no pasara necesidad, mientras yo siguiera predicando el Evangelio, todo era justo. Pero con los años, las dudas empezaron a crecer. Y con ellas, las señales de que algo andaba profundamente mal. No lo entendí en ese momento, pero ese conflicto silencioso que empezaba a brotar dentro de mí era el comienzo de mi verdadera conversión. Las dudas habían comenzado como pequeñas grietas. Pero, como sucede con las paredes viejas, bastó el paso del tiempo y un poco de presión para que esas grietas se convirtieran en fisuras visibles. Y aún así, seguí obedeciendo. Porque en la iglesia donde crecí, obedecer era sinónimo de fe. Y desobedecer era pecado. Después de mi tercera asignación, fui enviado a una parroquia en la capital del estado. Una iglesia imponente, con columnas altas y bancos de madera tallada. Allí, todo era diferente. Los feligreses no eran campesinos ni trabajadores humildes, eran empresarios, políticos locales, familias con apellidos de peso. El tono de las homilías era más elegante, más diplomático. Las peticiones eran susurradas en confesión y reforzadas con sobres discretamente dejados sobre el altar. Fue allí donde comprendí algo que me costó aceptar: la obediencia no solo era espiritual, era también una moneda. Quien obedecía sin cuestionar, era recompensado. No solo con respeto o cargos eclesiásticos, sino con beneficios concretos. Dinero. Presentes. Convites. Promocoes. Recuerdo que una vez rechacé una cena organizada por un político influyente que ofrecía una donación especial para la parroquia. Al día siguiente, fui llamado por el vicario general. Julián, no puedes darte el lujo de rechazar este tipo de acercamientos. Estas relaciones sostienen nuestra misión y nuestra estabilidad. La palabra estabilidad resonó en mi cabeza. Empecé a entender que no estábamos trabajando solo por almas, sino también por mantener una estructura. Una estructura cara, poderosa, que no podía sostenerse solo con la fe. Y entonces obedecí. Me presenté a las cenas, acepté los sobres, bendije negocios, celebré misas privadas. Cada acción, cada paso, cada palabra pronunciada desde el púlpito, era observada. Mientras más alineado estaba con las expectativas de los superiores, más subía en la jerarquía. Y con cada peldaño, más dinero circulaba a mi alrededor. La iglesia donde servía recibió una remodelación completa, nuevos vitrales, audio profesional, climatización central. Todo donado por familias generosas, agradecidas por milagros recibidos. Pero lo que pocos sabían, era que esos milagros venían acompañados de acuerdos, de contratos firmados con fundaciones de la diócesis o proyectos sociales que, en la práctica, servían como canales financieros. Yo mismo empecé a recibir estímulos por parte de benefactores. Algunos me ofrecían relojes, otros me llevaban en autos de lujo. Recibía ropa nueva sin pedirla, pasajes para retiros en el extranjero. Y aunque parte de mí seguía inquieta, otra parte se justificaba con frases que había oído muchas veces: Dios prospera a sus siervos fieles. El obrero merece su salario. La honra atrae honra. Era difícil resistirse. Porque mientras más obedecía, más puertas se abrían. Fui invitado a participar de una fundación vinculada a la arquidiócesis. Allí manejaban proyectos educativos, programas de asistencia y cifras. Cifras que no siempre cuadraban. Cifras que se movían entre cuentas, entre nombres, entre documentos que nadie leía. Todo con la bendición de los de arriba. Empecé a notar que algunos sacerdotes que antes vivían con modestia, ahora tenían casas propias, propiedades en la playa, inversiones. Es la gracia de Dios, decían. Pero yo me preguntaba, ¿esa gracia tiene cuenta bancaria? Una tarde, después de una reunión con el Consejo Financiero de la Diócesis, un monseñor me tomó del brazo y me dijo: Julián, aprende esto, el que se gana la confianza, se gana el oro del templo. Me reí, creyendo que era una broma. Pero sus ojos no estaban bromeando. Poco a poco, empecé a entender cómo funcionaba todo. La iglesia, para muchos, no era solo un templo. Era una estructura de poder, una máquina de gestión, una red de control.
Y obedecer, callar, seguir órdenes, no hacer preguntas, era la llave de acceso a los privilegios. En esa etapa de mi vida, yo aún no había caído. Aún me creía justo. Aún pensaba que todo tenía un propósito. Que quizás ese dinero servía para obras buenas, para sostener orfanatos, clínicas, misiones. Me repetía a mí mismo que lo importante era el resultado, no los métodos. Pero en el fondo, sabía que estaba racionalizando lo que ya era difícil de defender. Un día, celebré una misa especial para la inauguración de un hospital privado. Los dueños eran miembros influyentes de la parroquia. Me pidieron una oración por prosperidad financiera. Cuando terminé la ceremonia, uno de ellos me estrechó la mano, con un sobre grueso en la palma. Sonrió y me dijo: «Padre, usted es parte de este éxito». Esa noche no pude dormir. No era la primera vez que recibía dinero. Pero sí fue la primera vez que sentí que mi oración había sido comprada. Que mi voz había sido alquilada. Y sin embargo, seguí. Porque así como llega el dinero, también llega el miedo. Miedo de perder lo que uno ganó. Miedo de ser removido. Miedo de hablar y ser enterrado en el olvido. No lo sabía entonces, pero ese miedo sería la cadena que me ataría durante mucho más tiempo. Al principio creí que era solo una percepción. Una exageración de mi conciencia inquieta. Pero con el tiempo, ya no pude negarlo, la fe, esa fe sencilla con la que crecí, se había transformado en un producto. Se ofrecía, se vendía, se cotizaba. Y yo, era parte de esa maquinaria. Lo noté en las misas por intenciones específicas. Personas que llegaban con sobres en mano, pidiendo que rezáramos por la salud de un familiar, por una oportunidad de trabajo, por el cierre de un contrato. Entre más grueso el sobre, más visible se hacía la petición. Incluso empezaron a llegar tarjetas impresas, con logos de empresas, para que mencionáramos sus nombres en el ofertorio. Se volvió habitual. Nadie lo cuestionaba. Así es como la gente honra a Dios, me decían. Pero algo dentro de mí se resistía. Recordaba los tiempos en los que mi madre prendía una veladora en casa, con las manos callosas y la fe intacta. Nunca dio dinero. Nunca esperó milagros a cambio de monedas. Oraba porque confiaba, no porque invertía. En cambio, en las parroquias donde ahora servía, todo parecía moverse bajo una lógica distinta. Organizábamos campañas con sobres numerados, campaña del milagro financiero, donación por la restauración espiritual, ofrenda de prosperidad. A cada feligrés se le asignaba un monto sugerido. Aquellos que cumplían, recibían un certificado y una bendición especial al final de la misa. A veces, incluso, una visita privada a sus negocios para ungir el lugar. Yo mismo llegué a bendecir más oficinas que hogares. Y lo peor es que, empecé a hacerlo con naturalidad. Era parte del sistema. Había sido entrenado para eso. Sabía qué palabras decir, cómo mirar, cuándo hacer silencio para que la emoción hablara por mí. Los milagros llegaban justo después de las ofrendas. Y cuando alguien dudaba, decíamos, a Dios no se le da lo que sobra, se le da lo primero. La manipulación era tan sutil, tan espiritualizada, que incluso yo me convencía de que era correcto. Después de todo, los templos se mantenían, las obras sociales seguían en pie y los números crecían. Las estadísticas eran compartidas con orgullo en las reuniones del clero, cuántos fieles asistieron, cuánto se recaudó, cuántas sanidades se reportaron. Recuerdo una mujer, doña Berta, que vendió su refrigerador para participar de una de nuestras campañas. «Padre, es mi semilla de fe», me dijo, con una sonrisa temblorosa. Yo tomé el sobre con las manos, pero mis ojos no podían sostener los suyos. Esa noche lloré. Pero al día siguiente, repetí la misma prédica. El discurso era eficaz, Dios se mueve donde hay sacrificio. La prosperidad viene con obediencia. Los que siembran, cosechan. Versículos bíblicos mezclados con promesas emocionales. Y la gente respondía. Porque cuando uno tiene poco, cualquier palabra de esperanza puede sonar como voz de Dios. Lo más irónico es que, en medio de todo, yo también tenía fe. Una fe confusa, mezclada,
desequilibrada. Pero fe al fin. Yo oraba en silencio. Pedía dirección. Quería creer que lo que hacíamos era para bien. Pero las señales seguían apareciendo y cada vez eran más difíciles de ignorar. Las bendiciones VIP se volvieron costumbre. Si alguien donaba una cantidad importante, recibía una misa personalizada, una imagen bendita, una mención pública. Algunos eran invitados a cenas privadas con el obispo. Son mecenas del reino, decían. Y yo pensaba en Jesús, que predicaba en el polvo, que dormía al aire libre, que no tenía donde reclinar la cabeza. Hubo un momento que me marcó. Una joven madre soltera, llamada Fernanda, se me acercó después de misa. Me dijo que había donado todo su ahorro creyendo que Dios le abriría una puerta. Pero habían pasado semanas, y lo único que recibió fue silencio. ¿Será que mi fe fue insuficiente, padre? Me preguntó con lágrimas. Yo no supe qué responder. ¿Cómo decirle que no era su fe lo que fallaba, sino el sistema que la había manipulado? Ese día regresé a casa en silencio. Abrí mi Biblia. Leí los Evangelios. Busqué a Jesús. Pero sentí que sus palabras ya no tenían eco en lo que yo predicaba cada domingo. Y sin embargo, continué. Porque la rueda seguía girando. Porque mi nombre estaba en listas, mis fotos en carteles, mi imagen asociada a una unción especial. Tenía responsabilidades, compromisos, ingresos. Estaba atrapado. Y lo peor, no sabía si quería salir. Empecé a vivir dividido. Parte de mí creía aún que podía hacer el bien desde dentro. Que tal vez, si yo seguía orando con sinceridad, algo cambiaría. Pero otra parte, empezaba a morir. Lentamente. No lo sabía entonces, pero el punto de quiebre se acercaba. Y no vendría desde fuera. Nacería desde dentro, como una luz que no se apaga, aunque todo a su alrededor esté oscuro. Con el paso del tiempo, entendí que no bastaba con tener buena intención. Dentro de la estructura en la que me movía, no era suficiente orar, servir o incluso amar a las personas. Lo que realmente se valoraba, era el resultado. Y el resultado se medía en números, asistentes, montos recolectados, número de sobres entregados, cantidad de nuevos socios del reino. Fue entonces cuando me ofrecieron un curso avanzado de predicación. Así lo llamaban. Una formación intensiva para sacerdotes con potencial de crecimiento. Me sentí honrado. Pensé que era una oportunidad para crecer espiritualmente, para profundizar en la palabra. Pero desde la primera sesión, supe que era otra cosa. Nos enseñaron técnicas de oratoria, pero no con enfoque teológico, sino emocional. Identifica los momentos de mayor vulnerabilidad del oyente, decía uno de los instructores. Usa silencios estratégicos. Eleva la voz en las promesas. Habla con ternura cuando menciones la necesidad. Y sobre todo, mira a los ojos al decir, Dios está esperando tu acto de fe. Era sutil. Y era brillante. Todo diseñado para generar una reacción emocional, inmediata, efectiva. Cada frase tenía una intención. Cada gesto, una función. Nos daban ejemplos, grabaciones, análisis de discursos. Nos enseñaban a leer el ambiente, a adaptar el mensaje al perfil del público, a crear una atmósfera donde el alma se conmoviera y la mano buscara el sobre. Recuerdo una frase que no se me olvida, un mensaje que no produce ofrenda, es solo poesía. Y aquí, la poesía no sostiene templos. Salí de esa formación con un cuaderno lleno de fórmulas. Literalmente. Cómo estructurar una prédica en 3 actos. Cómo introducir el concepto de siembra. Cómo asociar la bendición con la entrega material. Cómo usar versículos clave, dad y se os dará, el que siembra escasamente cosechará, para reforzar el mensaje. Y lo más delicado, cómo prometer sin prometer. Cómo hablar de milagros sin asegurarlos, pero dejando la puerta abierta para que el oyente los espere. Nos decían, no digas que Dios lo hará. Di que Dios podría hacerlo si él encuentra fe. Así, si no ocurre, la culpa recae en el que no creyó lo suficiente. Yo apliqué cada enseñanza. Y funcionó.
Las ofrendas crecieron. Los sobres llegaron con cifras mayores. Las personas lloraban en medio de la prédica. Algunos se acercaban al altar dejando llaves de sus casas, anillos, documentos. Era impactante. Y yo, cada vez más, era aplaudido. Invitado. Reconocido. Me llamaban el padre de la prosperidad. Decían que mis palabras traían riqueza espiritual. Que Dios me usaba para activar la fe financiera. Recibía testimonios de personas que afirmaban haber recibido promociones laborales, sanidades, reconciliaciones, todo después de sembrar una ofrenda de fe. Yo mismo llegué a creer que era parte de algo mayor. Que Dios me había escogido para multiplicar recursos, para empoderar a los fieles, para enseñarles a vivir en abundancia. Empecé a usar palabras como cosecha, pacto, territorio. Mis homilías se volvieron conferencias de motivación espiritual con tintes de promesa económica. Pero algo empezó a quebrarse cuando noté que la mayoría de los que daban no eran los más prósperos. Eran los más desesperados. Mujeres solas. Padres endeudados. Ancianos con pensiones mínimas. Todos sembrando lo que no tenían, esperando un milagro. Y cuando no ocurría, volvían con lágrimas, preguntando si habían hecho algo mal. Algunos insistían con más dinero. Como si Dios fuera una máquina que no había funcionado por falta de monedas. Una noche, después de una jornada intensa, revisaba los sobres junto al equipo administrativo de la parroquia. Entre ellos, uno con una nota: Padre, este es el dinero de mi renta. Sé que Dios no me va a fallar. Él me ve. Leí esas palabras con un nudo en la garganta. Pensé en Jesús, observando a la viuda que dio 2 monedas. Pero también pensé en lo que él dijo: cuídense de los que devoran las casas de las viudas. ¿Yo estaba devorando casas? Aún así, continué. Porque el sistema era más fuerte que mis pensamientos. Porque ya no era solo un sacerdote. Era un símbolo. Una imagen construida. Y desmontar esa imagen implicaba caer. Implicaba reconocer que había predicado fórmulas, no verdades. Y eso dolía más que el silencio de Dios. Un compañero, más joven, me dijo un día en confianza: Padre, lo admiro. Usted sabe cómo hacer que la gente dé sin sentirse obligada. Tiene el don de la persuasión. Le sonreí. Pero por dentro, me sentí vacío. Porque ya no sabía si estaba guiando almas o manipulando emociones. Y sin embargo, en medio de ese conflicto, aún creía. Aún esperaba. Aún oraba. Porque en algún rincón de mi corazón, una voz insistía: no todo está perdido. Yo sigo aquí. Yo ya no predicaba con la misma fuerza. Las palabras me salían, sí, pero algo se había quebrado por dentro. Y justo cuando pensaba que las dudas me harían retroceder, fui trasladado. La orden llegó por correo oficial: sería asignado como párroco en una iglesia histórica en el corazón de San Miguel de Allende. Un reconocimiento a tu fidelidad, decía la carta. Sonreí por fuera. Por dentro, algo me decía que no era un premio, era una estrategia. La iglesia era hermosa. Antiguas paredes de piedra, retablos barrocos, una sacristía que olía a historia. Todo allí parecía detenido en el tiempo. Pero lo que más me llamó la atención no fue el altar, sino una puerta al fondo del archivo parroquial. Una puerta cerrada con llave. Sin identificación. Nadie hablaba de ella. Durante semanas, pasé frente a esa puerta fingiendo indiferencia. Hasta que un día, el encargado de mantenimiento, un hombre mayor, casi invisible para todos, me susurró: allí guardan lo que nadie quiere que se sepa. Lo dijo sin drama. Solo con una mirada cargada de años. Con cautela, pedí revisar los archivos administrativos. No por curiosidad, sino porque algo me decía que allí encontraría respuestas a preguntas que me perseguían desde hacía tiempo. La llave llegó en un sobre sin remitente. Dentro, una nota: lo que buscas está allí. Pero cuidado, la verdad no siempre libera sin herir primero. Abrí la puerta una tarde, solo, cuando todos habían salido. Dentro, una pequeña oficina. Estanterías viejas.
carpetas etiquetadas con iniciales, un escritorio cubierto de polvo y una caja fuerte. Lo que encontré no eran libros de oración. Eran documentos, contratos, transferencias bancarias, escrituras de propiedades, nombres de empresas que jamás habían sido mencionadas en reuniones parroquiales, fondos destinados a ayuda misionera usados para comprar terrenos, donaciones desviadas a cuentas en el extranjero, registros de ingresos en efectivo nunca reportados a la diócesis. Todo perfectamente organizado, como una contabilidad paralela. Una iglesia dentro de la iglesia. Una red que usaba el manto de lo sagrado para mover fortunas. Allí estaban los nombres de sacerdotes que conocía. Incluso algunos que admiraba. También los de empresarios benefactores que frecuentaban nuestras misas. Todo conectado. En una carpeta encontré mi propio nombre, asociado a movimientos de fondos que yo jamás autoricé. Me di cuenta de que había firmado documentos sin saber, que había bendecido acuerdos que encubrían compras de inmuebles registrados a nombre de fundaciones fantasmas. Me senté. No supe si llorar o vomitar. Aquello no era espiritual. Era corporativo. Era sistema. Un engranaje cuidadosamente engrasado por décadas de obediencia ciega y discursos bien ensayados. Recordé las palabras de un formador en el seminario: la iglesia tiene su forma de sobrevivir. Y no siempre es como la gente cree. En ese entonces, lo tomé como una frase mística. Hoy, entendía su verdadero significado. Pasé horas leyendo. Fotografié lo que pude. Guardé copias. No porque pensara denunciar, sino porque necesitaba pruebas para mí mismo. Para no dudar de lo que mis ojos habían visto. Salí de esa habitación con el alma sucia. Como si llevara encima el polvo de la corrupción. Como si hubiera abierto una tumba. Y sin embargo, al día siguiente, celebré misa. Con la misma túnica. Con las mismas palabras. Pero con un corazón dividido. Intenté hablar con un superior. Me escuchó en silencio. Al final, me dijo: Padre Julián, hay cosas que están por encima de nuestra comprensión. No juegue con fuego. Luego me abrazó. Y entendí que era una advertencia disfrazada de afecto. Esa noche, no dormí. Lo que había encontrado no podía borrarse. Estaba ahí. Vivo. Latente. Parte de un sistema que ya no podía defender. Parte de una estructura que acumulaba riqueza oculta mientras predicaba humildad. ¿Y yo, dónde quedaba en todo eso? Después de encontrar aquellos documentos, ya no podía mirar a nadie igual. Me sentía como un actor atrapado en una obra cuya trama ya conocía, pero de la cual no podía salir sin destruir todo el escenario. Cada sonrisa, cada bendición, cada sobre dejado en el altar, tenía ahora otro peso. Fue entonces cuando ella llegó. No recuerdo su nombre real, o tal vez lo olvidé a propósito, pero sí recuerdo su rostro. Tendría unos 20 años. Ojos apagados, como si ya hubiera vivido demasiado. Llegó después de la misa, con una voz baja y temblorosa. Me pidió solo unos minutos. Le dije que sí, y entramos a la sacristía. No habló de forma directa. Sus palabras eran vagas, entrecortadas, llenas de silencios. Pero lo que no decía, gritaba. Habló de confusión, de haber sido usada, de confiar en alguien de la iglesia y luego ser ignorada. Dijo que le prometieron guía espiritual, pero cuando quiso volver a hablar, le dijeron que era mejor olvidar. Padre, me dijeron que no valía la pena remover lo que ya fue cubierto por la gracia. Sentí un nudo en la garganta. Mientras hablaba, empecé a recordar. Otras jóvenes. Otras mujeres. Miradas similares. Historias interrumpidas. Conversaciones que nunca se cerraron. Regalos que llegaron y luego, silencio. En ese instante entendí que no era el único que veía demasiado. Ella no me acusaba. No pedía justicia. Solo quería ser escuchada. Y eso hice. La escuché. En silencio. Sin explicar nada, sin justificar a nadie.
Al final, me miró y dijo, gracias por no justificar a los que todos justifican. Y se fue. Me quedé allí, quieto. Sentado en la misma silla donde tantas veces revisé homilías sobre el perdón, la esperanza y la verdad. Pero ninguna palabra me vino. Solo silencio. Esa noche, volví a abrir los documentos que había escondido. Busqué su nombre. No lo encontré. Pero sí hallé otra hoja. Una lista escrita a mano. Nombres femeninos. Fechas. Algunas acompañadas de anotaciones, transferida, caso cerrado, reubicada. ¿Reubicada dónde? ¿Cerrado para quién? Yo sabía que había cosas tapadas. Pero no imaginaba la magnitud. Y, si soy honesto, por mucho tiempo no quise imaginarla. Era más fácil cerrar los ojos, repetir que las cosas espirituales son así y seguir obedeciendo. Pero ahora ya no podía. El domingo siguiente, prediqué una homilía distinta. No ataqué a nadie. No señalé con el dedo. Pero hablé del silencio que duele. De las heridas escondidas. De los que sufren dentro de las estructuras religiosas y terminan creyendo que el problema es su fe. Hablé del poder de la escucha. Y de cómo Jesús nunca apartó la mirada de los que lloraban. La reacción fue silenciosa, pero intensa. Algunas personas me evitaron. Otras, especialmente mujeres, se acercaron con lágrimas contenidas. Gracias, Padre. Por fin alguien lo dice. Una anciana me susurró, pensé que era yo la que estaba mal. Ahora veo que no estoy sola. Pero al final del día, sonó el teléfono. Era del despacho de la diócesis. Querían hablar sobre el contenido de mis homilías y la importancia de proteger la confianza en la institución. Me dijeron que algunas personas estaban incómodas con el tono ambiguo de mis palabras. Ambiguo. Esa era la palabra. Yo no había dicho nombres. No mostré documentos. Pero bastó con tocar las heridas para que los defensores del sistema reaccionaran. Y fue entonces cuando comprendí algo aún más profundo: el silencio no es solo ausencia de palabras. Es una herramienta. Un mecanismo. Una estrategia para mantener intacto lo que, si se expone, haría temblar toda la estructura. Yo ya no quería ser cómplice. No pasó mucho tiempo después de aquella homilía para que llegara la invitación. Una carta elegante, con membrete oficial, firmada por el mismo obispo auxiliar. Me felicitaban por mi entrega pastoral y me informaban de una nueva asignación, una parroquia en una zona privilegiada, con sede en una comunidad influyente, recursos amplios y un presupuesto autónomo. Además, se me ofrecía participar de una comisión especial de la diócesis para desarrollar estrategias de renovación espiritual. El paquete incluía viajes formativos, alojamiento en centros de retiro exclusivos y la promesa de un posible ascenso administrativo dentro de la estructura clerical. Todo sonaba como una promoción merecida, pero yo sabía lo que era. No era un reconocimiento. Era una oferta. Una forma refinada de decirme, Julián, estás siendo observado. Pero si eliges el camino correcto, nuestro camino, no solo te protegeremos, sino que te elevaremos. La carta venía acompañada de un mensaje verbal. Un sacerdote con el que había compartido seminario me buscó y me habló con total franqueza. No tienes que hablar más de lo que no te corresponde. A veces, cargar con la verdad no edifica. Tú tienes talento. Eres querido. Estás a tiempo de elegir bien. ¿Elegir bien, para quién? Recordé las palabras de la joven, los nombres en la hoja, las transferencias en los documentos escondidos. Recordé los rostros que me miraban esperando consuelo, y las manos que dejaban sobres en el altar creyendo que compraban esperanza. Y ahora, era yo el que debía elegir. No me dieron plazos. No me amenazaron. Todo era sutil, elegante, perfectamente diseñado. Un ascenso por obediencia. Una recompensa por cerrar los ojos. Me costó dormir esa noche. Me senté frente al crucifijo de mi cuarto y lloré. No por miedo, sino por cansancio. Por el peso de la doble vida. Por haber callado tanto. Por haberme convencido, durante años,
de que obedecer lo estructural era lo mismo que obedecer a Dios. Le pregunté al Señor, con palabras que apenas susurré, si aún estaba conmigo. Si no me había ido demasiado lejos. Si era tarde para empezar de nuevo. No recibí una respuesta audible. Pero sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz en medio del conflicto. Paz, al saber que no quería más ese camino. Al día siguiente, rechacé formalmente la nueva asignación. Lo hice sin escándalos. Sin discursos. Solo dije que necesitaba permanecer donde estaba, al menos por ahora. Nadie discutió. Nadie insistió. Pero a los pocos días, comenzaron los cambios. Los sobres disminuyeron. Las invitaciones desaparecieron. Algunos sacerdotes dejaron de saludarme. Me llamaban cada vez menos para encuentros diocesanos. Y la comunidad que antes me celebraba, empezó a observarme con reserva. Había tomado mi decisión. Y lo sabía, habría un precio. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que ese precio valía la pena. Sabía que habría consecuencias. Lo presentía desde el momento en que rechacé aquella oferta. Pero aún así, nada me preparó para lo que vino después. Al principio fue sutil. Reuniones importantes sin aviso. Cambios en la agenda sin consultar. Llamadas que no se devolvían. Después, comenzaron los comentarios: el padre Julián está pasando por un momento confuso, hay que orar por él. Luego vinieron los informes, las insinuaciones de inestabilidad emocional, los rumores disfrazados de preocupación pastoral. Me pidieron que me apartara temporalmente para un descanso espiritual. Un retiro sin fecha de regreso. Cuando pregunté por qué, me respondieron con sonrisas diplomáticas y frases vacías. Es lo mejor para todos. Así evitamos malentendidos. La comunidad necesita tranquilidad. No tardé en entender, no querían descanso. Querían silencio. En cuestión de semanas, me vi fuera del ministerio. Sin parroquia. Sin casa. Sin sueldo. Sin identidad. Algunos que me llamaban hermano ya no me miraban a los ojos. Otros cambiaban de acera al verme venir. Mi nombre había sido borrado de la página diocesana. Literalmente. Intenté hablar. Fui a la curia. Pedí una reunión formal. Llevé documentos. Pero nadie me escuchó. O mejor dicho, nadie quiso escucharme. Es un caso cerrado, me dijeron. No queremos escándalos innecesarios. Quise defenderme. Explicar. Mostrar lo que había encontrado. Lo que había vivido. Pero cada palabra mía parecía alimentar más la sospecha. Cuanto más decía, menos creían. Perdí todo. La casa que me asignaron con la parroquia fue retirada sin aviso. Mis libros fueron empaquetados por otros. Me entregaron un sobre con una indemnización mínima y un "que Dios te acompañe" dicho sin mirarme a los ojos. Durante unos días dormí en refugios. Luego, en bancos de parques. Sentía vergüenza hasta de pedir ayuda. ¿Quién iba a creer en mí? Era el cura caído, el rebelde, el problemático. Algunos decían que me había vuelto loco. Otros susurraban que traicioné a la iglesia. Pero fue allí, en el suelo frío del parque, entre el ruido de los coches y los pasos apurados, donde experimenté algo inesperado: libertad. Una noche, acostado con el cielo como techo, comencé a orar. No con palabras ensayadas. No con fórmulas litúrgicas. Solo con el corazón. Dije: si aún estás ahí, mírame. Y en ese instante, no escuché una voz, pero sentí un alivio. Como si alguien, finalmente, me abrazara en silencio. Fue allí, en lo más bajo de mi caída, que encontré la gracia. No la gracia que enseñan en los manuales. No la que se predica desde los púlpitos. Sino esa que no cobra, no exige, no juzga. Esa que simplemente susurra: te amo, incluso ahora. Al día siguiente, una mujer me reconoció en la calle. No como sacerdote, sino como el que un día me escuchó llorar sin interrumpirme. Me llevó a su casa, me ofreció sopa caliente y un lugar donde dormir.
sobre todo, me trató como a un ser humano. Desde esa casa, pasé a otra. Y luego a otra. Personas sencillas, con fe viva, me recibieron sin condiciones. Comencé a entender que la Iglesia de Cristo no son las paredes, ni los títulos, ni los cargos. Son las personas que aman, que sirven, que no piden explicaciones para dar un abrazo. Y yo, que lo había perdido todo, empecé a encontrarlo todo de nuevo. No fue inmediato. Al principio, todavía buscaba refugiarme en lo conocido, las estructuras, los rituales, el lenguaje que había repetido por años. Pero nada de eso me sostenía ya. Era como intentar encontrar consuelo en una túnica vacía. Fue entonces cuando conocí a Daniel. Daniel no era pastor, ni teólogo, ni siquiera alguien con estudios formales en religión. Era carpintero. Me lo presentó una de las familias que me había acogido en esos días inciertos. Él también fue parte del sistema, me dijeron. Nunca supe exactamente qué significaba eso, pero bastó escucharle unos minutos para entender que hablábamos la misma lengua, la del quebranto. Me invitó a un pequeño grupo que se reunía en una casa sencilla, con sillas plásticas y un cartel escrito a mano que decía, Jesús es más que religión. Fui por cortesía. Me quedé por necesidad. Ese lugar no tenía altares dorados ni vitrales coloridos. No había incienso, ni vestiduras, ni jerarquías visibles. Solo personas con la Biblia en la mano y el corazón abierto. Al principio, me sentí incómodo. ¿Cómo podían hablar de Dios con tanta libertad? ¿Sin fórmulas? ¿Sin liturgia? Pero entonces escuché algo que nunca había oído en los templos donde serví. Jesús no vino a fundar una institución. Vino a buscar lo que se había perdido. Aquello me desarmó. Por primera vez, oí hablar de Jesús como Salvador, no como símbolo institucional. No como figura lejana encerrada en rituales, sino como alguien real, cercano, vivo. Me hablaron del Evangelio no como una doctrina, sino como una buena noticia. Me resistía. Mi mente quería argumentar, comparar, justificar lo aprendido. Pero mi corazón simplemente se rendía. Una noche, después de la reunión, Daniel me ofreció una taza de café y me dijo algo que marcó mi alma: tú no necesitas volver a ser sacerdote para servir a Dios. Solo necesitas volver a ser hijo. Ese concepto, ser hijo. No funcionario. No representante. Hijo. Me quebró por dentro. Pasé semanas en silencio, leyendo los evangelios con ojos nuevos. No para predicar, no para escribir homilías. Solo para encontrar a ese Jesús que tantos me habían ocultado detrás de normas, miedo y poder. Y lo encontré. En sus palabras, en sus gestos, en sus silencios. Jesús no hablaba como los líderes religiosos que yo conocía. Él no explotaba la fe de los pobres. No pedía sacrificios para dar bendiciones. No manipulaba con culpa. Él simplemente amaba. Sanaba. Escuchaba. Perdonaba. Y entonces entendí, eso era lo que me había faltado todo el tiempo. No era formación, ni teología, ni autoridad. Era amor real. Fue allí, en una sala sin adornos, rodeado de personas rotas pero sinceras, que levanté mis manos por primera vez no como sacerdote, sino como pecador. Y pedí perdón. No a la institución. A Dios. Por haber confundido obediencia con devoción. Por haber predicado estructuras y no salvación. Ese día, volví a nacer. No hubo campanas. No hubo aplausos. Solo un silencio lleno de paz. El mismo silencio que, años atrás, me había asustado, ahora me abrazaba. Desde entonces, sirvo donde soy invitado. Sin cargos. Sin títulos. Sin sotana. Solo con una Biblia, un testimonio y un fuego que no se apaga. Porque entendí que la iglesia verdadera no está en catedrales. Está en los corazones que han sido tocados por el amor de Cristo. Y ese amor, ya no lo cambio por nada. Han pasado algunos años desde que colgué la sotana. Desde que dejé los altares de mármol, los títulos, las asambleas clericales.
Hoy camino por pueblos que no aparecen en los mapas, por calles de tierra donde las casas no tienen campanas, pero sí puertas abiertas. No tengo templo. No tengo salario. Pero tengo algo que nunca tuve cuando llevaba el cuello blanco, libertad espiritual. Predico donde soy bienvenido. En casas, escuelas, patios, plazas. A veces solo, a veces acompañado. Nunca cobro. Nunca prometo milagros. Solo comparto lo que viví. Porque entendí que mi historia no me pertenece. Le pertenece a aquel que me rescató del fondo cuando todos me dieron por perdido. Y es ahí donde comienza mi verdadera misión. Cada vez que hablo, no lo hago como experto. Lo hago como alguien que fue ciego y ahora ve. Como alguien que confundió el sistema con el Salvador. Que pensó que obedecer hombres era servir a Dios. Y que se dio cuenta, tarde pero a tiempo, de que la verdad no necesita defensores, solo testigos. En cada lugar donde paso, hay alguien que se acerca al final y me dice, yo también me sentí así. A mí también me callaron. Yo también pensé que Dios me había olvidado. Y yo les digo lo mismo, no estás solo. Él nunca se fue. Solo te estaban hablando de otro. A veces me preguntan cómo vivo, si no recibo ofrendas ni cobro por predicar. Sonrío. Porque aprendí que la riqueza verdadera no está en los bolsillos, está en la paz de dormir en paz, en la alegría de servir sin interés, en la certeza de que mi voz no tiene precio. He comido pan duro y dormido en suelos fríos. Pero también he visto ojos brillar, corazones encenderse, vidas transformadas. Y eso no lo cambia ningún oro. Me han ofrecido volver. Volver al sistema, a los cargos, a la estructura. Con condiciones, claro, bajo discreción, con prudencia, sin tocar ciertos temas. Y siempre digo que no. Porque entendí que si hay algo más valioso que el prestigio, es la coherencia. Hoy camino con poco, pero camino liviano. No tengo títulos, pero tengo testimonio. No tengo templo, pero tengo un altar en cada alma que escucha y se atreve a creer que hay algo más que religión, hay gracia. Sí, la gracia. Esa palabra que se usó tantas veces en vano. Hoy la entiendo. Gracia no es permiso para pecar. Es poder para volver. Para empezar de nuevo. Para saber que aunque fallaste, sigues siendo amado. Por eso, cuando predico, no vendo bendiciones. No intercambio esperanza por sobres. Solo digo lo que nadie me dijo cuando más lo necesitaba, que Jesús no me pedía obedecer un sistema. Me pedía seguirlo. Y eso, cambió todo. He visto gente dejar tradiciones vacías para abrazar una fe viva. He visto religiosos cansados reencontrarse con la cruz, no como adorno, sino como redención. He visto jóvenes que pensaban que Dios era un castigo, descubrir que es Padre. Y cada vez que alguien se quiebra, cada vez que una lágrima cae y una sonrisa nace, sé que vale la pena. Que mi caída fue necesaria. Que mi desierto fue escuela. Que mi pérdida fue ganancia. Porque a mí me enseñaron que dar es perder. Pero Jesús me enseñó que dar es recibir. Y si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, solo quiero decirte algo, no te quedes con lo que te contaron. Busca tú mismo. Lee los evangelios. Habla con Él. No con miedo, no con culpa. Con sinceridad. Él no te quiere obediente, te quiere vivo. ¿Y ahora qué puedes hacer tú? Suscríbete al canal si quieres escuchar más historias reales de fe, dolor y transformación. Reflexiona, ¿estás sirviendo a Dios o simplemente obedeciendo estructuras humanas? Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz puede ser la respuesta que otro está esperando.